Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se inaugura aquí en París, en la Galería Argentina, la exposición Traversée del artista argentino Adrián Doura, en la que nos muestra en sus paisajes su fascinación por la naturaleza y la fuerza que comunica al espectador. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Adrián Doura ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique, Adrián, que has nacido en Buenos Aires en 1958, pero que vives en Francia desde 1982, país donde vas a estudiar escultura en la Escuela de Bellas Artes. Pero imagino que tu interés por el arte nace antes de tu venida a Francia, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mí siempre, como todos los niños, me encantó dibujar y seguí siempre dibujando y luego empecé con talleres de niño y a la adolescencia. Y luego, bueno, seguí yendo a talleres de escultura, de dibujo, de pintura. Llegó un momento en que, bueno, empecé a trabajar porque había que ganar sustentación y dinero y empezar a ahorrar para algún día realizar el sueño mío, que era venir a Europa a estudiar arte y a ver aquí. Porque había tenido la suerte de poder ver algunos museos y tenía muchas ansias de venir y vivir aquí. ¿Qué imagen tenías de la vieja Europa? Bueno, una especie de superproducción de catedrales y pinturas en kilómetros y claro, entonces el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires era fantástico, pero había uno solo, no había tantos. Con poco más de 20 años llegas a Europa, a París. Me imagino que entrar en la Escuela de Bellas Artes no fue fácil, ¿no? Bueno, no fue fácil, pero tuve la suerte de empezar como auditor libre porque en ese momento no hablaba francés para nada. Y bueno, fue un taller de escultura que quería aprender estos materiales nuevos que eran las resinas de poliéster y las siliconas y toda una cantidad de materiales que se conocían en Argentina, pero donde no se podía estudiar mucho, al margen de la dificultad de esa época particular en Argentina, ¿no? Pero luego, claro, llegó el momento que había pasado el concurso de entrada y bueno, pasé el concurso, pero ya con un apoyo interno, con un profesor que me aceptaba en su taller. Y bueno, fue un poco laborioso, pero se hizo sin problemas. Eras casi de la casa ya, ¿no? No totalmente, pero algo, sí, ya tenía un pie adentro, digamos, sí. Te cruzaste con grandes artistas, imagino, pero con algún argentino, ¿no? Antonio Seguí, que era profesor. Ah, sí, claro, Antonio Seguí, que era profesor de pintura, que era un taller buenísimo porque la mitad eran latinoamericanos, así que conocí una cantidad de gente de Colombia, de Venezuela, de México, de Argentina, de todos lados, ¿no? De Chile, y había, por supuesto, algunos franceses también, pero el castellano dominaba un poco la situación más que el francés en ese taller y nos reíamos mucho. En aquella época tu escultura era conceptual, he leído. ¿Realizabas instalaciones? ¿Qué hacías? En ese momento, al principio, era sobre todo una imagen no figurativa. Sí, trabajaba el espacio con formas. Y bueno, fue evolucionando, ¿no? Porque tuve dos profesores así muy marcantes. El primero, Bruno Lebel, con el que aprendí toda esta técnica de materiales nuevos y donde fue evolucionando mucho mi trabajo formalmente. Y luego con Tony Grant. Y Tony Grant ya fue como otra experiencia sobre realmente la instalación y el uso del espacio en sí. ¿Abordabas temas, por ejemplo, como la dictadura argentina que habías dejado recientemente? En ese momento no, en mi arte no. Bueno, participé en una exposición para el regreso de la democracia, pero en ese momento no hice algunos dibujos de acuarelas así de violencias, pero no me dediqué mucho. Ahora lo estoy haciendo más. Llegas a París y justo un año después llega Alfonsín al poder, la democracia. ¿Cómo te sentiste? Bueno, volví, creo que era en diciembre, no me acuerdo cuándo fue, y llegué justo el día de la Asunción y fui directamente de Ezeiza, me fueron a buscar mi hermano mayor, y fui directamente a Plaza de Mayo porque no me la quería perder. Y la verdad que había un entusiasmo y una alegría bastante importantes, de la cual yo quería participar.
Así que, bueno, fue una experiencia muy fuerte de estar en esa Plaza de Mayo, ese día. Estuviste a punto de ir a las Malvinas, ¿no? Bueno, no, zafé porque ya era un poco viejo, porque en ese momento ya tenía 22 años y los conscriptos tenían 18, imagínate. Los chicos sin internamiento ni nada, no, un desastre. Así que como yo ya tenía mi fecha fija para salir del país con pasaje ya sacado de ida sola, que era para mí un placer, eh, bueno, ya lo tenía previsto, entonces llamaba todos los días al Ministerio del Interior para ver si las fronteras seguían abiertas o si el día de mi partida me iban a retener en migraciones y me iban a impedir. Y resultó que las fronteras las cerraron para mi edad, digamos, una semana después de que yo salí. Así que tuve suerte. Por los pelos. Sí, por los pelos. Cuéntanos, Adrián, ¿qué hizo que a principios de los 90 dejases las instalaciones, la escultura, para volver a la pintura y al paisaje en particular? Y además en grandes formatos. Bueno, siempre yo tuve una relación muy intensa con el paisaje porque de niño íbamos mucho a Patagonia con mis padres, mi hermano mayor, íbamos a los lagos. Las costas también, Viedma, las costas brasileras, argentinas, uruguayas, y sobre todo la montaña, también esos lagos que los atravesábamos en bote. Y ese cruzar la Patagonia en auto en aquella época, que era el medio de la nada, o sea, uno le agarraba una tormenta y eras una hormiga en el medio de la nada. Y ese espacio con ese silencio, que mi padre siempre me dijo, escucha el silencio en estos lugares, me marcó para siempre. Y llegó un momento en que este diálogo entre la abstracción, la figuración, dejó de ser un problema y empezó la fusión de todos los géneros. Y yo también me cansé de esa cuestión un poco árida de los collages o de los assemblages, y quise volver a una representación del espacio real, digamos, de un cierto realismo, ¿no? Hablando de realismo, realizas una serie que yo creo que es escalofriante, la llamas Pulsiones y Pasaje al Acto. La violencia, la sangre están presentes. ¿Es la violencia latinoamericana, años de dictadura? Bueno, es la violencia del mundo. Si vemos lo que está pasando, todo es un desastre con las guerras por todas partes. Ustedes lo saben muy bien. Y entonces es una especie de actualización del escalofrío, pero que no pude no pintar porque a partir de este justamente episodio de pintar Traversé, que es lo que presento en la exposición de la embajada, que es un gran políptico de 7 partes que mide 14 metros por 2,50 de altura. Tenemos los vivos por un lado, los muertos por el otro, o un muerto, y en el medio el mar. Entonces, para mí esto de cruzar la vida es cruzar al agua, tirarse al agua, como se dice en francés, se jeter à l'eau, y nadar o morir o nadar hasta la muerte, ¿no? Digamos. Es un poco lo que está pasando con los inmigrantes también. Entonces, bueno, todas estas pasajes al acto, para mí, bueno, tienen que ver con la pulsión interna del asesinato y se inspira esa serie en la mitología, que sea religiosa o no religiosa, occidental por el momento, pero también oriental u otras. Cuentas, Adrián, que tus paisajes son hijos del realismo mágico de los años 20 y no del literario, ¿no? Sí, García algo de Márquez. literario también, porque el relato nuestro latinoamericano, influenciado por lo que viene de Europa, por el surrealismo, por el Dada, yo lo considero más mi pintura un realismo medio surrealista, que un realismo realista. Y hay gente que hoy en día lo clasifica como este tipo de realismo como metarealismo, o sea, una especie de reflexión que lleva hacia una tendencia que va a mostrar un tipo de realidad. Eso sería el metarealismo, digamos. Pero sí, la base es un poco
El latinoamericano, sí. En 1998, Adrián Doura, realizas un par de residencias en el World Trade Center en Nueva York, donde vuelves un año más tarde con otra residencia. Los atentados del 2001, me imagino que te dejaron helado, ¿no? Después de haber trabajado allí durante un par de años. Sí, eso fue una experiencia muy, muy especial. Primero de pintar durante 6 meses en el piso 91, la Torre 1. Y yo era de esos de que se quedaba toda la noche pintando y veía el amanecer y luego me iba a mi casa y volvía a descansar y volvía a la tarde para seguir pintando. Entonces con el grupo de unos amigos, que quedé amigos de esa residencia, eran todos residentes de Nueva York y yo me hicieron una excepción conmigo, no sé por qué, les gustó mi trabajo y trabajaba sobre el paisaje urbano en ese momento, las vistas de ahí de arriba. Ellos me dijeron, bueno, el que se hubiera muerto eras vos, porque a las 9 de la mañana el único que estaba en el taller eras vos porque te habías pasado la noche. Así que sí, claro que me impactó mucho y como a todo el mundo, pero sí. Y me recuerdo ese vértigo que teníamos al borde de las ventanas, sobre todo cuando pasaba la cola de algún huracán, que sentías que el edificio se bamboleaba como si estuviéramos en un transatlántico y los ruidos de las vigas o metálicos, ¿no? Que crujían o no sé, unos ruidos raros había. Escalofriante. Sí, algo, sí, Infierno en la Torre, totalmente, sí. Adrián, el año pasado el Museo de Bellas Artes de Salta, en Argentina, te dedica una gran exposición en la que expones tus paisajes en grandes formatos. ¿Qué representó para ti una exposición tan importante en Argentina, tu país, que das un reconocimiento, negar eso de que nadie es profeta en su tierra? Sí, es cierto lo que dices. Bueno, fue muy interesante porque surgió de una manera muy amistosa esta exposición con la directora del museo, que era una amiga de un amigo mío, bueno, en fin. Y el proyecto, la exposición se llama Montaña Agua, que ahora voy a volver a presentar en otro museo en Córdoba, fin de año, pero con unas variantes. Pero en ese momento esta naturaleza eran menos aguas y eran más rocas. Y se trataba del pedido del agua. A mí me impresionó mucho el Museo de Alta Montaña de Salta exponiendo las momias, o sea, lo que dicen las momias, que son niños congelados, una doncella y 2 niños congelados encontrados en la cima del volcán Llullayaco. Llullayaco, bueno, ahí son las ruinas geológicas, no, las ruinas, perdón, arqueológicas, sí, más altas del planeta. Están como, no sé, a 5.700 metros. No, perdón, esto tiene 6.700 metros, creo que es más o menos. Ahora me olvidé. Pero, bueno, ver esos niños y ver que los habían ofrecido para que ellos guardaran el recaudo de mandar el agua, para que la población pudiera tener su ganado y su cultura, y digamos su cultura de cereales. Me conmovió mucho porque había que subir a esa altura, a esa edad, y en esa época, en el 1500, más o menos 1530, llegaron los españoles, o sea que era antes de la llegada de los españoles, ¿no? Terrible, ¿no? La naturaleza todavía. La naturaleza increíble. Y bueno, esta historia de Salta la creé Montaña Agua, inventé esta palabra, bueno, son 2 palabras juntas. ¿Qué es el pedido del agua? Como la aridez en estas tierras es enorme y donde se puede cultivar únicamente en los lechos de los ríos, no muy lejos de los lechos de los ríos. Por lo tanto, el río Calchaquí y bueno, y toda esta cultura del norte argentino, que para mí es como un bálsamo de buena onda y de gente maravillosamente generosa y verídica, ¿no? Que todavía no tan occidentalizada. Adrián, volviendo a la exposición que inauguras este martes aquí en París, presentas un enorme cuadro que ya habías presentado en una iglesia, en una capilla, de 14 metros, ¿no? Sí, el políptico Traversé,
Sí, eso estuvo expuesto en la Chapelle Sainte-Anne, en Arles, que por supuesto es como muchas otras capillas de esa ciudad, se han convertido en lugares de exposición, sobre todo para les rencontres photographiques, los encuentros internacionales de la fotografía. Entonces, bueno, no estaba dentro de ese cadro de esta programación, pero sí coincidió con una parte de esta programación. Y fue creada esta instalación con una cantidad de otros cuadros, inclusive con una piscina que hice en el medio de la iglesia, especialmente diseñado para el lugar, ¿no? Y la verdad que funcionó muy bien, porque tuve 20.000 visitantes en un mes y medio de exposición. No está nada mal. No, nada mal. La verdad que nunca me hubiera imaginado. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes para el vernissage de la exposición de Adrián Doura en la Galería Argentina, aquí en París. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y también permíteme dar las gracias a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y puestos a saludar, saludemos también a nuestros oyentes que nos escuchan en Buenos Aires a través de Radio Cultura de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián, de nuevo, y mucho éxito con esta exposición aquí en París. Muchas gracias por haberme recibido. Gracias.